Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright ene teniendo un día espectacular, porque hoy, prepúrense, porque vamos a sumergirnos en una historia que du copyright me decirles, es muy ese picante que un jalapeu más menos o. Hoy vamos a hablar de Engine y Tuba. Esos Engine y Tuba. Prepúrense para un viaje lleno de rumores, especulaciones y lo mu es importante en la verdad. Bueno, nuestra verdad, la verdad que hemos podido reconstruir a Trabu Copyright ese de investigaciones exhaustivas y un poquito de chismorreo sano. ¿El título? Ya lo vieron, Engine vs Tuba, ella lo destruye tras la rivalidad. Su copyright que suena fuerte pero con Fuenemu, la historia lo amerita. Pero antes de que empecemos con este drama jugoso quiero pedirles a ustedes, a ti que me estuviese viendo, que si eres nuevo por AQ, te suscribas al canal. No te arrepentiru ese AQ encontraru ese todo el chisme del bueno, las teoruasmu ese locas y por supuesto, análisis profundos de nuestras celebridades favoritas. Asu que dale al botoncito de suscribirse y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Ahora vamos al meollo del asunto. La historia de Engine y Tuba es una de esas que nos encanta porque al principio pareció un cuento de hadas. Dos talentos brillantes, cada uno con una trayectoria impresionante, que se cruzan en el camino y ¡boom!, la magia sucede. Ambos reconocidos por su profesionalismo, su dedicación superíndice 3N y seamos honestos, su innegable atractivo físico. Trabajaron juntos en un proyecto que prometo a ser un con diéresis copyright sito arrollador, una serie que capturu superíndice 3 la atención superíndice 3N de miles de espectadores alrededor del mundo. La química en pantalla era innegable, la gente suspiraba con cada escena, y los rumores de un romance fuera de CEU, Maras no tardaron en surgir. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de las sonrisas, las poses perfectas y las entrevistas amables, se escondió una rivalidad latente, una competencia silenciosa que con el tiempo, fue escalando hasta convertirse en una verdadera guerra fría. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores apuntan a que la rivalidad entre Engine y Tuba no era simplemente una cuestión superíndice 3N de egos inflados. Se dice que hubo diferencias creativas importantes, desacuerdos sobre la dirección superíndice 3N que debo a tomar la serie, y sobre todo, una lucha constante por el protagonismo. Ambos querían brillar, ambos querían ser el centro de atención superíndice 3N, y eso, inevitablemente, generó superíndice 3 fricciones. Engine con su estilo mu ese clásico, mu ese tradicional, se sentó frustrado por la actitud de Tuba, que al parecer, era mu ese experimental, mu ese arriesgada. Se dice que Tuba no estaba de acuerdo con algunas de las decisiones creativas de Engine, y que no dudaba en expresar su opinión superíndice 3N, incluso si eso significaba desafiar su autoridad. Y claro, como en toda buena telenovela, los celos profesionales también copyright N jugaron un papel importante. Cada uno quería la mejor escena, el mejor logo, el mejor vestuario. La competencia era feroz, y la tensión superíndice 3N en el set era palpable. Pero no se torció superíndice 3 realmente la cosa. Do la rivalidad pasó superíndice 3 de ser una competencia sana a una verdadera batalla campal. Pues amigos mos, los rumores apuntan a un incidente específico, un evento que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright ese en la relación superíndice 3N entre Engine y Tuba. Se dice que durante la grabación superíndice 3N de una escena crucial, una escena que requería una gran carga emocional, Engine y Tuba tuvieron una discusión superíndice 3N acalorada. Los detalles exactos de la discusión superíndice 3N son confusos, pero los testigos afirman que ambos se dijeron cosas muy duras, cosas que cruzaron la línea del respeto profesional. Al parecer, la discusión superíndice 3N terminó superíndice 3 con Tuba abandonando el set, dejando a Engine y a todo el equipo con la palabra en la boca. Este incidente obviamente tuvo consecuencias importantes. La producción superíndice 3N de la serie se vio interrumpida, y los rumores de la mala relación superíndice 3N entre Engine y Tuba se intensificaron. Los medios de comunicación superíndice 3N se hicieron eco de la noticia, y la imagen de ambos actores se vio afectada. Pero ¿CEU superíndice 3 mo afectu superíndice 3 todo esto a la carrera de Engine y Tuba? Pues AQ es donde la historia se pone a UNMU ese interesante. Porque si bien es cierto que ambos sufrieron un golpe en su imagen pública, la verdad es que Tuba logró superíndice 3 salir fortalecida de la situación superíndice 3N.
Y AQ es donde entra en juego el famoso, ella lo destruye. No me malinterpreten, no estoy diciendo que Tuba haya tenido la intención superíndice 3N de destruir la carrera de Engin. Pero lo cierto es que después copyright S de este incidente, la trayectoria de Tuba tomó superíndice 3 un rumbo ascendente, mientras que la de Engin se estancó superíndice 3. ¿Por Q copyright? Pues hay varias teorías. Algunos dicen que Tuba supo aprovechar la polu copyright mica para reinventarse, para mostrar una imagen Moore S fuerte, Moore S independiente, Moore S decidida. Otros argumentan que Tuba tenía una mejor estrategia de relaciones públicas, que supo manejar mejor la situación superíndice 3N y minimizar los down más menos os. Y otros simplemente creen que Tuba tenía Moore ese talento que Engin, y que, tarde o temprano, iba a destacar por encima de U con diéresis copyright L. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que Tuba comenzó superíndice 3 a recibir ofertas para protagonizar proyectos Moore S ambiciosos, Moore S arriesgados, que le permitieron mostrar su versatilidad como actriz. Su carrera despegó superíndice 3, y se convirtió superíndice 3 en una de las actrices Moore S cotizadas de la industria. Por el contrario, la carrera de Engin sufrió superíndice 3 un rebu copyright S. Las ofertas de trabajo disminuyeron, y los proyectos que aceptaba no tenían el mismo impacto que sus trabajos anteriores. Su imagen se vio aún más menosada, y los rumores de su mala actitud en el set lo persiguieron durante mucho tiempo. Y AQ es donde llegamos a la conclusión superíndice 3N de nuestra historia. ¿Realmente Tuba destruyó superíndice 3 a Engin? No lo su copyright. Lo que su copyright es que la rivalidad entre ambos, combinada con una serie de factores externos, tuvo un impacto significativo en sus carreras. Tuba supo aprovechar la situación superíndice 3N para impulsar su carrera, mientras que Engin no pudo superar la crisis y su trayectoria se vio afectada. Es una historia que nos enseña más menos a que en el mundo del espectáculo, el talento no lo es todo. La imagen pública, las relaciones interpersonales y la capacidad de adaptarse a los cambios son factores clave para el U con diéresis copyright cito. Y también copyright N nos recuerda que detrás de las luces, el glamour y la fama, se esconden personas de carne y hueso con sus virtudes, sus defectos y sus propias batallas. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia llena de drama, salseo y reflexiones. Recuerden que todo lo que hemos contado aquí son rumores, especulaciones y teorías, asu que tomen todo con pinzas. Ahora, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright investigando y contándoles esta historia. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de la rivalidad entre Engin y Tuba? ¿Creen que Tuba realmente destruyó superíndice 3 a Engin? ¿O simplemente fueron las circunstancias las que determinaron el rumbo de sus carreras? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y por supuesto se suscriban al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Asu que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, que la historia no termina aquí. Porque la trama se complica a mis chismosos. Profundicemos un poquito Moore S en esta rivalidad explosiva y veamos qué copyright otros secretos esconde este enfrentamiento de titanes. Primero hablemos de la serie que desató todo este caos. ¡Ay, esa serie! Un melodrama de esos que te hacen llorar a moco tendido, lleno de giros inesperados, amores imposibles y por supuesto, mucha intriga. La fórmula perfecta para el U con diéresis copyright cito, pero también copyright N para el drama de True SDCU Maras. La serie que catapultó superíndice 3 a Engin y Tuba a la fama internacional, se centraba en la historia de un amor prohibido entre dos personas de mundos opuestos. Engin interpretaba al Galu, N rico y poderoso, mientras que Tuba daba vida a la chica humilde y luchadora. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. Los fans enloquecían con cada mirada, cada roce, cada escena apasionada. Los foros de internet se llenaban de teorías sobre si su amor era real fuera de la pantalla, y los paparazzi los seguían a sol y sombra en busca de la foto comprometedora.
Pero ellos, como buenos profesionales, mantenían la compostura y alimentaban el misterio. Sin embargo, detrás de esa fachada de armonía, se cocinaba una batalla por el protagonismo que iba a estallar en cualquier momento. Enjin, acostumbrado a ser el centro de atención superíndice 3N, no terminaba de encajar con la personalidad arrolladora de Tuba, que no tenía miedo de expresar sus opiniones y defender sus ideas. Se rumorea que las diferencias creativas eran constantes. Enjin, fiel a su estilo mu-s tradicional, quería que la serie siguiera un rumbo mu-s clásico con un final feliz y predecible. Tuba, en cambio, apostaba por una visión superíndice 3N mu-s moderna y arriesgada, con personajes complejos y finales ambiguos. Y ahí es donde empezaron los problemas. Se dice que durante las reuniones de guión, las discusiones eran acaloradas y constantes. Enjin y Tuba chocaban constantemente y sus diferencias de opinión superíndice 3N terminaban afectando el ambiente en el set. Los DMU-S actores y miembros del equipo se sentúan en superíndice 3 modos ante la tensión superíndice 3N palpable entre los protagonistas. Pero la cosa no quedaba aún. Los celos profesionales también copyright N jugaban un papel importante. Cada uno quería tener las mejores escenas, los mejores diálogos, el mejor vestuario. La competencia era feroz, y ambos hacían todo lo posible para destacar y brillar por encima del otro. Se rumorea que Tuba, con su talento natural y su carisma arrollador, comenzaba a eclipsar a Enjin, que se sentía amenazado por su creciente popularidad. Los fans la adoraban, los críticos la elogiaban y los medios la buscaban constantemente. Enjin, acostumbrado a ser el rey del mambo, no sabía hacer superíndice 3 lidiar con esta situación superíndice 3N. Y aquí es donde entra en escena el famoso incidente que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en la relación superíndice 3N entre Enjin y Tuba. La escena de la discordia, como la llaman algunos, era una escena crucial, llena de emociones y sentimientos a flor de piel. En ella, los personajes de Enjin y Tuba se enfrentaban a una difícil decisión superíndice 3N que podía cambiar sus vidas para siempre. Se dice que durante el ensayo de la escena, Enjin y Tuba tuvieron una fuerte discusión superíndice 3N sobre CEU superíndice 3 debían interpretar sus personajes. Enjin quería que la escena fuera mu-s dramática y exagerada, mientras que Tuba apostaba por una interpretación superíndice 3N mu-s sutil y realista. Las tensiones se fueron acumulando hasta que finalmente estallaron. Testigos presenciales afirman que la discusión superíndice 3N fue subiendo de tono hasta convertirse en una pelea en toda regla. Se dice que Enjin y Tuba se dijeron cosas muy duras, cosas que cruzaron la línea del respeto profesional. Al parecer, la discusión superíndice 3N terminó superíndice 3 con Tuba abandonando el set, furiosa y decepcionada. El incidente tuvo consecuencias inmediatas. La producción superíndice 3N de la serie se vio interrumpida, y los rumores de la mala relación superíndice 3N entre Enjin y Tuba se intensificaron. Los medios de comunicación superíndice 3N se hicieron eco de la noticia, y la imagen de ambos actores se vio afectada. Pero lo peor estaba por venir. Después copyright S del incidente, la relación superíndice 3N entre Enjin y Tuba se deterioró superíndice 3 a UNMUS. Se dice que apenas se dirigían la palabra fuera del set, y que la tensión superíndice 3N entre ellos era palpable durante las grabaciones. La química que había existido al principio desapareció superíndice 3 por completo, y los fans comenzaron a notar la diferencia en la pantalla. A pesar de todo, la serie continuó superíndice 3 su curso y llegó superíndice 3 a su final. Pero la relación superíndice 3N entre Enjin y Tuba nunca se recuperó superíndice 3. Después copyright S de la serie, cada uno siguió superíndice 3 su propio camino, y nunca volvieron a trabajar juntos. Y aquí es donde la historia se pone aún es interesante. Porque, como ya les conté copyright, la carrera de Tuba despegó superíndice 3 después copyright S de la serie, mientras que la de Enjin se estancó superíndice 3. ¿Por qué copyright? Algunos dicen que Tuba supo capitalizar la polu copyright mica para reinventarse y mostrar una imagen mu-s fuerte y decidida. Otros argumentan que Tuba tenía una mejor estrategia de relaciones públicas y supo manejar mejor la situación superíndice 3N. Y otros simplemente creen que Tuba tenía ese talento que Enjin y que, tarde o temprano, iba a destacar por encima de U con diéresis copyright L.
Lo cierto es que Tuba comenzó Superíndice 3 a recibir ofertas para protagonizar proyectos muy ambiciosos y arriesgados, que le permitieron mostrar su versatilidad como actriz. Se convirtió Superíndice 3 en una de las actrices muy cotizadas de la industria, y su nombre comenzó Superíndice 3 a sonar en Hollywood. Por el contrario, la carrera de Engin sufrió Superíndice 3 un rebu copyright S. Las ofertas de trabajo disminuyeron, y los proyectos que aceptaba no tenían el mismo impacto que sus trabajos anteriores. Su imagen se vio aún más menosada, y los rumores de su mala actitud en el set lo persiguieron durante mucho tiempo. Se dice que Engin no supo lidiar con la situación Superíndice 3N y que se dejó Superíndice 3 llevar por la frustración Superíndice 3N y el resentimiento. Su comportamiento en el set se volvió Superíndice 3 a UNMU S difícil, y los rumores de su mala fama se extendieron como la Superíndice 3 Lbora. Algunos incluso se atreven a decir que Tuba utilizó Superíndice 3 su influencia para perjudicar la carrera de Engin. No hay pruebas concretas de esto, por supuesto, pero los rumores circulan desde hace aún más menos os. Lo que es cierto es que la rivalidad entre Engin y Tuba tuvo un impacto significativo en sus carreras. Tuba supo aprovechar la situación Superíndice 3N para impulsar su carrera, mientras que Engin no pudo superar la crisis y su trayectoria se vio afectada. Pero Q Copyright ha sido de ellos en los últimos aún más menos os. Tuba continúa cosechando con diéresis copyright hitos en la televisión Superíndice 3N y el cine, y se ha convertido en un icono de la moda y la belleza. Engin por su parte ha mantenido un perfil muy bajo, y sus proyectos han tenido menos repercusión Superíndice 3N. Algunos dicen que Engin se ha arrepentido de su comportamiento y que ha intentado reconducir su carrera. Otros aseguran que sigue sintiendo resentimiento hacia Tuba y que nunca ha superado la rivalidad. Sea como sea, la historia de Engin y Tuba es un claro ejemplo de CEU Superíndice 3 la competencia y la rivalidad pueden afectar la vida y la carrera de las personas. Es una historia que nos enseña más menos a que el talento no lo es todo, y que la actitud y la imagen pública también copyright N son factores clave para el con diéresis copyright sito. Y con esto, llegamos al final de nuestra historia. Espero que les haya gustado este relato lleno de drama, salseo y reflexiones. Recuerden que todo lo que hemos contado aquí son rumores, especulaciones y teorías, asu que tomen todo con pinzas. Ahora, quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright investigando y contándoles esta historia. Y ahora, quiero saber su opinión Superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de la rivalidad entre Engin y Tuba? ¿Creen que Tuba realmente destruyó Superíndice 3 a Engin? ¿O simplemente fueron las circunstancias las que determinaron el rumbo de sus carreras? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. CU copyright denme sus teorías y sus opiniones. ¿Creen que podrán volver a trabajar juntos al buen Edua? Los leo. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y por supuesto se suscriban al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Asu que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S. Y no se olviden de dejar su comentario. Quiero saber qué copyright piensan. Hasta la Superíndice 3 chismosos.